Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos pasados 5 minutos de la hora, así que me parece que podemos dar comienzo a esta actividad. En primer lugar, como siempre, agradecerles a todos por participar de la actividad. Esto es una actividad muy importante para nosotros. En este año en el que se cumplen 100 años del nacimiento del formidable Mario Benedetti, que entendemos debió habérsele dedicado como estaba previsto, ¿verdad? El año. En este año el Patronato de la Cultura Galega no podía estar ausente en un homenaje a esta figura tan especial para todos nosotros. De manera que se han organizado 2 actividades para homenajear a Mario Benedetti. Esta es la primera de 2 actividades y en los próximos días, dentro de un par de semanas, van ustedes a recibir una invitación para la segunda actividad, también relacionada con Benedetti, que va a ser una actividad de narración oral de algunos de sus cuentos. En esta oportunidad, en el día de hoy, tenemos el honor de contar con la profesora y crítica literaria Alicia Torres. Muchos de ustedes la conocen por su actividad, pero además quizás personalmente la han visto también en el patronato. Es una persona muy valiosa, que tenemos el honor de contar con ella en el día de hoy y por lo tanto le agradezco muchísimo, muchísimo que haya aceptado colaborar con nosotros y hablarnos de Mario Benedetti. De manera que, bueno, agradeciendo su colaboración y la presencia de todos ustedes, vamos a dar comienzo a esta actividad. En primer lugar voy a dar paso a Carmen Lorenzo para también decir unas palabras, y luego sí, ya vamos de lleno a lo que nos importa, que es escuchar a Alicia. Hola. Bueno, a continuación yo voy a leer un mensaje que nos llegó por vía mail que dice así. Presentar a Alicia Torres é, amén dunha honra, todo un reto. Primeiro, por ser abondo coñecida. Segundo, polo seu inxente labor como xornalista cultural, ensaísta e crítica literaria. E terceiro, porque non é posible para este individuo separar a descripción rigorosa, esperável, da entrañable amizade que ela e Gonzalo lle teñen brindado por máis dunha década. Dona como é Alicia dunha calidez humana que, sendo marca nacional, non sempre se atopa nos intelectuais do país. Entón, canto a súa profesión, só direi con moita brevidade que é egresada do IPA como profesora de literatura e Magíster en Literatura Latinoamericana pola Facultad de Humanidades e Ciencias de la Educación da UDELAR, a máis de investigadora asociada á Biblioteca Nacional, sendo ben coñecidas do público as súas colaboracións en revistas tales Cuadernos de Marcha, Antano, e o Gano, Brecha. E tamén as súas publicacións das que apenas citarei as recentes, Diario de Juventud, de Idea Vilariño, edición crítica con Ana Inés Larreborges, e o armado do fermoso volume colectivo Marosa di Giorgio. Estando onde estamos, é obrigado referirme á reiterada presenza de Alicia nos coloquios de cultura gallega, cuyas 2 últimas edicións nesta casa se celebraron, onde está entre os 6 maiores colaboradores, con traballos referidos a uruguaios dun ou doutro xeito, relacionados con Galiza e as súas xentes, caso do cónsul poeta Julio J. Casal, ou a galegos do Uruguai, algún deles tan descoñecido e pintoresco como o militar realista español Bernardo Pampillo Teixeiro. Sen esquecer a súa participación
en outubro de 2007, na Feria Internacional del Libro del Uruguay, en mesa colectiva, por este patronato auspiciada, sobre el viejo Pancho, de volta de Ribadeo, onde formara parte no simposio os vínculos culturais Galiza-Uruguay, así como a súa intervención aquí, novembro de 2009, sobre Emilia Pardo Bazán y la tribuna, a que tivemos a dita de asistir. Asomado a súa reseña en Google, confésovolo, e convencido de non se tratar dunha fake news, conmoveu-me o acerto de que a súa infancia viuse marcada polos contos de fadas escandinavos, rusos e xaponeses que lle lía súa nai. Óptima semente del germolaría nunha delongada e fecunda relación da nosa profesora coa literatura. Idea marosa Mario, pois Mario Benedetti é hoxe convocado e evocado pola sapiente e comunicante voz de Alicia Torres, de Coruña, setembro, para Montevideo, outubro de 2020, e o suscribe José María Monterroso de Besa. E agrega, nota, comunicante e concepto benedetiano aplicado aos poetas comunicantes. E despois desta presentación do noso amigo e sempre colaborador e que sempre nos ten presente nestas actividades, e tamén, como dixo moi amigo da profesora Alicia Torres, dámolle a palabra á profesora. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen, por leer esa... No sabía nada, me tomaron totalmente de sorpresa, porque no sabía que José había escrito eso. Hoy le escribí para decirle, hoy es la charla virtual en tu patronato, así se lo dije, y me contestó cualquier cosa, pero sin decirme nada de esto, que me parece que fue, como buen amigo que es, que nos conocemos desde hace años, y que inclusive cuando estuve en Coruña me quedé en su casa, y él siempre viene, todos los años viene a casa cuando llega a Montevideo, y que justamente lo conocí hace años en uno de los coloquios de cultura galega que organizaba el profesor Zubillaga en la Facultad de Humanidades, porque han dado datos de que él escribía poesía, yo no lo conocía, y entonces lo entrevisté para hacer un trabajo sobre él, y bueno, a partir de ese día fuimos muy amigos. Por lo tanto, no le hagan mucho caso a todo lo que allí dijo, porque está teñido de la amistad y del afecto muy grande que tenemos. Pero muchas gracias igual por leerlo y por la sorpresa. También quiero agradecerle a la doctora Ana Lorenzo, que fue quien me invitó a estar con ustedes hoy celebrando los 100 años de Mario Benedetti. Y por supuesto a todos los que están allí escuchándonos y viéndonos entre todos, para pensar un poco en este fenómeno de Benedetti y en estos 100 años que, no sé si ustedes se fijaron un poquito en el título que yo le puse a esta charla. Yo puse en esta charla Mario Benedetti y los lectores, 100 años de un mito discreto. Y yo quiero antes de empezar, o empezando, hablar un poco de a qué me refiero con esto de mito discreto, porque parece en primera instancia que estuviera hablando de dos términos que se oponen. Si hablamos de mito pensamos en, bueno, en las narraciones fabulosas de los dioses y de los héroes, de sus vidas y milagros de cualquier mitología, sea cual sea la cultura o el país, pero quiero decir, mito tiene como siempre una connotación de algo grandioso. También tiene otra acepción que acá no vamos a manejar, que es cuando a alguien se lo infla con cualidades que no posee, y se dice otro, no, es un mito, todo eso no es verdad. Quiero quedarme con la primera acepción, la grandiosa del mito, y oponerla entonces a esa otra palabra discreto y decirle de dónde saco yo esa idea de mito discreto y por qué la voy a vincular con Benedetti y con algo que yo llamo el fenómeno Benedetti. Yo no inventé lo del mito discreto, lo inventó Benedetti por allá por mediados de los años 70, cuando él estaba en el exilio, y escribía, y escribía, y extrañaba, y extrañaba, y escribió un poema dedicado a Montevideo.
que como ustedes saben fue una ciudad por adopción, porque él nació en Paso de los Toros. Cuando tenía 2 años, el padre era químico y tenía trabajo en Paso de los Toros, pero cuando cumple 2 años se traslada la familia para Tacuarembó, el padre compra una farmacia, con tal mala suerte que lo estafan y queda sin nada, entonces la familia se traslada a Montevideo cuando el niño Mario tiene 4 años. O sea que si bien no nació en Montevideo, a partir de los 4 años Montevideo fue su ciudad para todo, para lo bueno y para lo malo, para la literatura y para el amor, para la amistad y para la lucha, para todo. Y hay un poema que yo les decía, por mitad de los 70 desde el exilio le escribe a Montevideo, extrañándola y con mucha nostalgia. Un poco, a mí me encanta la palabra de ustedes que es morriña, me parece una palabra preciosa que también habla, entre otras cosas, de la nostalgia y de la tristeza, de esa lejanía, de la que habla Benedetti en este poema. Un poema muy largo que se llama Ciudad en que no existo, y del que solo les voy a leer 4 versos, para que vean cómo extrañaba él a Montevideo y engancharnos con lo del mito discreto. Él dice así, está hablando de Montevideo, dice, a través de la bruma la distingo, y a pesar de acechanzas y recelos, la recupero cálida y soleada, única, como un mito discretísimo. Ahí nace esa historia del mito discretísimo que se convierte en una figura que va atravesando algunas otras instancias benedettianas. Por ejemplo, años después, Hortensia Campanella, que es una profesora de literatura uruguaya que también estuvo exiliada en España y que allá trató mucho a Benedetti, se hicieron muy amigos, le hizo muchas entrevistas y finalmente terminó escribiendo una biografía de Benedetti que se llama Mario Benedetti, un mito discretísimo. O sea, como que un poco esta expresión lo persigue, dando la idea del mito en que él se transforma, pero siempre del hombre discreto, porque hay lo que en literatura llamamos, no solamente en literatura, en cualquier estudio del arte, cuando se habla del autor se llama la figura de autor. La figura de autor de Benedetti, si ustedes piensan un poquito, es el hombre sencillo, afable, común y corriente, con un aspecto como tantos otros uruguayos que tienen una ascendencia ya sea española, ya sea italiana, en el caso de él, y que tenemos todos determinados biotipos que pueden llegar a ser bastante comunes. Por un lado está esa figura de autor del hombre discreto y sencillo. Y por el otro lado está esa especie de grandiosidad disparatada, porque no sé si todos saben que los padres le pusieron 5 nombres. Nosotros lo conocemos como Mario Benedetti, y está bien, porque es el primer nombre y el primer apellido. Pero voy a leer el resto de los nombres porque en general no me acuerdo del orden en que se los pusieron. Él se llama, de verdad, Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. O sea que, por un lado es ese hombre sencillísimo, pero por otro lado, desde que nace y lo inscriben en el registro, le ponen esa grandiosidad de nombres extranjeros, porque no solamente italianos, o de cualquier tipo que se ve que eligió su padre, ¿no? Y ahí estamos entonces en eso del mito discreto, que nos acerca a lo que yo quiero profundizar un poco, y es lo que llamaba el fenómeno Benedetti. ¿Qué es el fenómeno Benedetti? Es entender un poco por qué ese individuo que empieza a escribir en los años 40 y que sigue escribiendo hasta que muere con 88 años de edad. Empieza escribiendo siendo veinteañero y termina escribiendo a los 80 y pico largos, porque él muere en mayo del 2009 con 88 años. Para hablar un poco del fenómeno Benedetti, me gustaría plantearles a ustedes una escena, como para que la vayan viendo. Quizás alguno la vio en vivo y en directo en su momento, pero por las dudas yo voy a recordar algunos aspectos de esa escena. Esa escena tiene que ver con el velatorio de Benedetti, ese mayo de 2009, cuando el gobierno había decidido dedicarle honras fúnebres y se lo vela, la cara descubierta, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Y es un acto muy extraño, porque ahí, que es el Palacio de las Leyes, que es la casa de la democracia por excelencia, y que tiene toda una historia
tan importante y tan significativa para los uruguayos y las uruguayas, ahí se despide a Benedetti desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un horario impresionante de largo. Y uno entraba, y el que no fue lo pudo ver por televisión, porque los medios hicieron una cobertura muy amplia, y si no yo les estoy recordando un poquito esa escena de la que estoy hablando. Había infinita cantidad de escenas de coronas, de flores de todo el mundo, de dignatarios, de políticos, de escritores, de artistas, de amigos, de asociaciones, de embajadas. Una de las primeras que llegó, recuerdo, fue la de Joaquín Sabina. Pero después, donde estaba el cajón por el que pasaba cantidad de hombres, mujeres, jóvenes, viejos, profesionales, gente de pueblo, hasta niños habían llevado. Ese lugar, la gente muchas veces tiraba flores así de a una, y viromes y lápices. Y esto viene a cuento porque hay un poema de Benedetti. Benedetti tiene un libro que se llama Rincón de Haikus, o Rincón de Haikus, como se le quiera decir, es una palabra japonesa, así que la digo mal. Y el haiku es un verso, un poema muy breve de 3 versos, de origen antiguo japonés, que Benedetti utiliza en un libro. Y uno de esos haikus dice: cuando me muera, no se olviden de dejarme una virome, donde yo esté, en el cajón, donde fuera que está. Como diciendo, la escritura va a permanecer. La literatura va a permanecer, yo voy a seguir escribiendo, cosa que era imposible, pero sus libros están, y es como si él siguiera escribiendo. Entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo puede ser que todas esas personas fueran ahí, algunas con una cara realmente de tristeza, con lágrimas en los ojos? El guardia del servicio, del velorio, a las 3 de la tarde ya había cambiado 10 álbumes de esos libros donde el que quiere firma y un recuerdo, y firmaban y se despedían y le agradecían porque yo leí con usted y leí tal cosa y eso tuvo que ver con mi vida y le enseñé a mis hijos o le enseñé a mis nietos. Una cantidad de cosas increíbles que la gente fue escribiendo en esos álbumes y que recuerdan para siempre a Benedetti. Y entonces, ¿quién fue Mario Benedetti? ¿Por qué se lo quiso tanto a Mario Benedetti? ¿Por qué es un escritor tan querido? Porque no todos nuestros artistas tienen esa llegada a sus lectores, o si son artistas plásticos, o si son músicos. No todos tienen ese cariño que hasta el fin de sus días lo siguió. Está bien, ustedes dirán, y con razón, bueno, también el Palacio Legislativo y el Salón de los Pasos Perdidos en 1929 fue testigo de cuando a Juana Fernández de Ibarburú la nombraron Juana de América, pero fue un acto oficial. Está bien, había poetas también, pero más bien había personajes ilustres. Esto era todo un pueblo que iba a llorar a Benedetti. No estoy comparando, digo, son situaciones diferentes. ¿Cómo se llega entonces a ese fenómeno Benedetti? Yo creo que fundamentalmente porque Benedetti representaba a un uruguayo tipo, a un uruguayo medio, y porque supo, antes que nada, cumplir con una vocación de comunicar, que eso es a lo que él se jugó. En el género que fuera, él escribió en todos los géneros literarios: poesía, cuentos, novela, ensayo, crítica literaria, obra de teatro, en fin, periodismo de todo tipo. En el género que fuera, él trataba de comunicar. ¿Y qué hizo entonces con su poesía? Vamos a ver un poco qué hizo con sus libros. El primer libro que publica Benedetti, en 1945, un librito de poemas que se tuvo que pagar de su bolsillo porque no se lo publicaba nadie, se llamó La Víspera Indeleble. Fíjense qué curioso, el mismo año, 1945, Idea Vilariño también publica su primer libro de poesía. Los dos, grandes amigos durante toda su vida, que se conocieron muy jóvenes, que trabajaron juntos en revistas literarias, en revistas culturales, de la generación del 45, que todavía no tenía ni nombre, porque eran unos jóvenes que empezaban a actuar en la cultura nacional. Pero los dos publican sus primeros libros en el mismo año. Benedetti va a jurar de ese primer libro, no quiere saber nunca más nada de él,
Es el único de sus libros que no recopila en las reuniones de su poesía completa, que son unos libracos inmensos, imagínense con todo lo que escribió. Ese libro no. Y ese libro la crítica no lo acompañó, no pasó nada con ese libro. Salvo, y esto me gusta mencionarlo, un gran poeta uruguayo, Juan Cuña, que dijo en ese momento, es el mal libro de un buen poeta. Y ese juicio de Juan Cuña fue muy importante para Benedetti y lo atesoró durante toda su vida, porque Juan Cuña reconocía, como él mismo Benedetti reconocía, que el libro era malo, que recién era sus primeras armas, que le faltaba todo un aprendizaje, todo un ejercicio de escritura, encontrar lo que se llama su voz, encontrar su voz. Pero lo que hacía Juan Cuña es decir, sí, este libro es malo, pero lo escribe un gran poeta, como que abría la puerta del futuro, como que vio Cuña ahí que había algo que iba a decantar tiempo después. Y después no crean que el segundo libro y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo tienen éxito, porque tampoco lo tienen. Se siguió pagando los libritos con su platita, que la conseguía difícilmente. Miren que cuando vinieron de Tacuarembó, el padre les dije que había sido estafado, pasaron por muchas penurias económicas, y Benedetti tuvo que trabajar desde adolescente ya, empezar a trabajar estudiando también, hasta que el padre después logró un buen trabajo, se fue acomodando, pero Benedetti siguió trabajando, siempre, y en muchísimos trabajos que nada tenían que ver con el hacer cultural o con lo que a él le interesaba. Bien, después de esos libros entonces que escribe y no pasa nada, de nada, recién en 1956, 11 años y 8 libros después de iniciarse en la vida literaria oficialmente con libros publicados, explota algo. Benedetti publica Poemas de la Oficina, 1956, y logra un boom, logra como un bestseller. Pasa de ser nada más que un crítico que escribe en la prensa, por supuesto que ya era conocido porque ya escribía en Marcha, escribía en La Mañana, hacía crítica literaria, hacía crítica de espectáculos, de teatro, de cine, de un montón de cosas que era, digamos, el otro trabajo que él tenía y mantuvo durante muchísimos años, además de los otros trabajos de auxiliar contable, trabajó en la Contaduría General de la Nación, trabajó en una empresa de Francisco Piria, trabajó como taquígrafo del Palacio Legislativo, tuvo decenas de trabajos que, por otro lado, aunque lo exprimían y le quitaban tiempo para la literatura, también le dieron un montón de temas y un montón de experiencias que él va a volcar en la literatura. Y por eso ese libro del 56, que es su primer gran éxito, Poemas de la Oficina, ¿qué hace este libro? ¿Por qué este libro hace que Benedetti empiece a ser Mario Benedetti? Porque él introduce la novedad de lo cotidiano y de lo rutinario en la poesía. Y fíjense si será importante esto, la poesía tradicionalmente era un género elitista. La poesía era un género que hablaba con un lenguaje prestigioso, con un lenguaje muy cuidado, muy poético, que podía estar lleno de símbolos y que no era para el común de la gente. Si nosotros pensamos en la generación más importante de nuestra literatura antes de la generación del 45, que integran Benedetti, Idea, Ángel Rama, Amanda Berenguer, Ida Vitale, que es la única que todavía nos queda, en fin, y otros más. La única generación antes de esta, y las dos siguen siendo las más importantes de la literatura de este país, fue la generación del 900. La generación del 900, la poesía todavía estaba determinada en gran parte por las estrategias y los recursos literarios del modernismo de Rubén Darío, que había hecho escuela, que era muy importante. Pero como, y por supuesto Julio Herrera y Reisida, Elmira Agustini, María Eugenia Baferreira, escribían de ese modo y no fueron populares, eran poetas de minorías, poetas para poetas o poetas para gente que sabía de literatura o que era muy lectora. Pero lo que hace Benedetti entonces, y también lo hace Idea, aunque de otra manera, es emplear el lenguaje rioplatense, nada de lenguajes prestigiosos y de lenguajes traídos de otro lado, el lenguaje nuestro común y corriente de todos los días, el lenguaje que cualquiera entiende. Entonces, claro, ¿qué pasó? Benedetti
con poemas de la oficina, y 3 años después, en 1959, con los cuentos del libro Montevideanos, que también trata esos temas, pero desde la narrativa, y un año después, en 1960, con la primera novela, La Tregua, que hasta el día de hoy es su novela más reeditada, más traducida, otro gran bestseller. Esos 3 libros fueron bestsellers. Bestsellers en lo que puede significar en Uruguay un bestseller, que no somos tantos, ni son tantos los que compran libros, pero lo fue para él, que llegó a ser el escritor más leído de Uruguay y fuera de Uruguay. Quizás después le empató un poco años después Eduardo Galeano, pero fueron los escritores más leídos. No vamos a entrar a juzgar si fueron los mejores o no, eso es otro tema. Fueron los más leídos, y Benedetti fue, como les decía antes, uno de los más queridos. ¿Qué hace entonces? Antes que nada decide tratar cosas que no entraban en la literatura. Entonces el que leía un poema, un cuento de Benedetti, veía que estaban hablando de 18 de julio y Andes, de la calle Ejido, de la Rambla, de la Ciudad Vieja, de los pitucos, que ahora la gente joven ni sabe qué son los pitucos, de las elecciones, ahora que estamos en tiempo de elecciones, del voto, y sobre todo de la oficina y de los empleados públicos y de la rutina y de la alienación que traía eso. Y todo eso, fíjense, meter en esa poesía que antes había sido prestigiosa, meter la máquina de escribir, el presupuesto, el sueldo que siempre era magro, el papel carbónico, que hoy le nombran a los jóvenes el papel carbónico y no tienen ni idea de lo que es, pero que todos lo usamos, como usábamos los clips para juntar las hojas, para agruparlas y un montón de cosas en las que él habla en sus poesías. Pero esto es muy curioso porque todo ese mundo de la oficina, si bien es lo que está presente siempre y el oficinista, lo que permiten a Benedetti es poner en escena un mundo donde el ser humano, representado por ese oficinista, donde el ser humano se asfixia, sus sueños, los sueños de la juventud se frustran, se encuentra como encerrado en un lugar del que no puede salir. Pensemos un poco, hace muchos años en este país tener un empleo público era la meta, el objetivo de un montón de jóvenes, de muchachos y de chicas que pensaban que con un empleo público resolvían su vida. Bueno, Benedetti les está diciendo, y con la experiencia de él mismo, que vivió esas cosas, que la rutina, que hacer todos los días las mismas planillas, las mismas reglas, la misma marcada del reloj para la asistencia, soportar las injusticias y las arbitrariedades de jefes que imponen reglas que no cumplen, todo eso es increíble, pero fíjense esto, emparentaba esa figura del fracaso y de la alienación con los personajes kafkianos, de ese Kafka que encierra también a sus personajes en unos espacios adentro, interiores, que los encierran. Es Gregorio Sansa en la Metamorfosis de Kafka, ¿verdad? Ese corredor de comercio totalmente alienado por su trabajo, que un buen día amanece siendo un escarabajo, porque se ha animalizado totalmente. Hay mucha influencia en Benedetti, como había en Idea y en otras figuras del 45, del existencialismo de Jean-Paul Sartre. Esas doctrinas que estaban en el mundo europeo y que habían evidentemente llegado a los intelectuales y a los escritores de América Latina y de Uruguay, por ejemplo, ellos, y está esa cosa existencialista que Benedetti, detrás de esa puesta en escena de las oficinas y de todo ese mundo, es lo que de alguna manera quiere mostrar. Y por otro lado quiere descartar para siempre algo que en la literatura nuestra venía siendo hegemónico desde hacía mucho tiempo, que era el mundo rural. Los textos donde el gaucho y el pueblerino y la gente del campo eran lo esencial. Benedetti decía, no somos pueblerinos, somos gente de la ciudad, ¿por qué vamos a hablar de temas que no son los nuestros? Entonces él dice, hay cosas que están pasadas de moda, no podemos seguir hablando de la fauna y de la flora que ya no existe en Uruguay, ni de personajes que prácticamente tampoco existen.
no podemos hablar, decía Benedetti, seguir poblando nuestros poemas de las gacelas y las corzas con Z, que acá no existen. Tenemos que hacer una literatura nuestra, una literatura urbana, una literatura de la ciudad. Y a eso es a lo que él se aboca. Ojo, él se aboca a mediados de los 50. No podemos olvidar que en 1939, Juan Carlos Onetti, nuestro gran escritor, máximo diría yo, pero que no es fácil de leer y lo reconozco, que nunca va a tener, ni se lo propuso él, tener esa sintonía con los lectores. Es un autor difícil, un lector para iniciados, un lector para escritores, un lector para gente que profundiza mucho en la literatura. Pero quiero decir, ya había dado la primera patadita o patadón Onetti con la literatura urbana del Pozo, su primera novela de 39, donde su personaje principal, Eladio Linacero y Onetti, están diciendo, no, atrás de nosotros no hay nada, un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos, como diciendo, ahora le toca a la ciudad. Entonces, todas esas innovaciones que hace Benedetti, el mundo urbano, la irrupción de lo cotidiano y de lo vulgar y de un lenguaje de repente muy simple, que no se adorna para nada, que no le importan mucho ni las metáforas, ni las otras figuras retóricas, fue lo que le dio el éxito. Y en La Tregua sucedió igual. Por supuesto que es un mundo que pasó hace mucho tiempo. Han pasado 70 años de obra de Benedetti. En 70 años Uruguay cambió, el mundo cambió. Nosotros cambiamos, cada uno de nosotros somos diferentes a como éramos hace 10 años, 30 años, 40 años, 50 años. La literatura cambió, Benedetti fue cambiando, fueron cambiando sus temas, fueron cambiando sus aproximaciones, su concepto de la literatura y de la lectura. Y los modos en que nosotros leemos y lo que queremos leer también cambian, nuestros gustos estéticos, muy influidos por la época de la imagen, y por todas las tecnologías que explotan, también cambiaron. Y por supuesto, después está todo el tema del exilio que corta con un montón de temas y que adopta otros temas. Y ese tema del exilio, que fue muy fuerte en él porque la política, como todos saben, y no vamos a entrar en ese tema, era muy fuerte en él, un hombre que fue fundador del Frente Amplio, y que siempre fue otro concepto sartriano, siempre fue un escritor comprometido, porque Sartre decía que el escritor, la escritora, el intelectual, tenían que estar atados a la coyuntura histórica y social que vivían sus países y representarlos y discutirlos, y ayudar a que la gente entendiera las cosas que a ellos les parecía que estuvieran bien. Podemos estar todos de acuerdo o no. No olviden que el exilio para los griegos antiguos era la pena capital más espantosa, era mucho peor que la muerte, porque el destierro, el tener que irse y no poder regresar a su patria, era para los griegos, y lo siguió siendo en la literatura y en distintas formas del arte, un tema central y muy doloroso. Julio Cortázar hablaba de la militancia, del exilio de la militancia, como que en el exilio no se podía bajar los brazos y había que seguir peleando. Y hablando entonces del exilio y de otro tema muy caro a Benedetti, que es el tema de la memoria, yo le voy y de que Benedetti fue el paradigma del escritor comprometido en nuestro país, no el único, pero el paradigma del escritor comprometido, le voy a pedir a otra de las amigas que han estado colaborando acá con nosotros, a Carmen González, y hago una mención especial también a Francis Queijo, que es mi asesora en tecnología, porque yo no sé mucho de tecnología, pero ha tenido una paciencia infinita para explicarme todo y hacer que esto sea posible, porque yo extraño muchísimo la presencialidad, porque me gusta tener a la gente alrededor cuando le hablo, pero en una pantalla hay cosas que son complicadas. Entonces le pido a Carmen González, que nos va a dar la posibilidad de escuchar a Benedetti, la voz de Benedetti, diciendo uno de sus poemas que fue elegido entre nosotras 4 o 5 por consenso, que es el poema Hagamos un trato, un poema que habla, ustedes deben recordarlo porque es un poema muy conocido que dice, compañera, usted sabe que puede contar conmigo, y ahí desarrolla unas cuantas ideas.
Un poema que, como todos los poemas, se pueden leer desde varios lugares. Se puede leer desde el amor, de esa voz poética que le habla a una mujer, a la compañera. Se puede hablar desde la solidaridad, desde la fraternidad, desde la lealtad, desde esa cercanía con el prójimo, con el próximo prójimo, como decía Benedetti, con el compromiso, con la lealtad. Entonces, vamos a escuchar a Benedetti leyendo Hagamos un trato. Y después seguimos. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Qué lujo esta celebración, vieron, hasta tenemos a Benedetti entre todos nosotros, y es un poco lo que yo les decía, a veces se ve muy bien en el poema, el lenguaje que utiliza, los motivos literarios que utiliza, esa cercanía con el público, ese afán de alguna manera de seducir al lector desde lo más sencillo y desde lo más cotidiano y desde algunos temas que siempre estuvieron a su alrededor y que hicieron que los uruguayos y las uruguayas, pero los argentinos, los mexicanos, los peruanos, los cubanos, los españoles y quienes ustedes quieran, también se sintieran representados por este individuo, porque al fin y al cabo un poeta o un narrador que llega a la gente es porque la gente se ve como en un espejo con ese autor, porque le habla de sí mismo. Es un poco como, ¿se acuerdan eso que siempre se dice de Chekhov? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y eso es lo que decía Benedetti. Hablaba de las cosas que sentimos los hombres y las mujeres de cualquier lugar, de las cosas más íntimas, de las cosas más dolorosas, de las cosas que nos dan felicidad, de todas. Benedetti pasó por muchas cosas difíciles en su vida. Todos hemos pasado, algunos más y otros menos, cosas difíciles en nuestra vida. No todos tenemos la posibilidad de comunicar esas cosas para que el prójimo, como él insistía en llamar a sus lectores, los prójimos, sientan que ese hombre, de ese aspecto que acabamos de ver, está hablando de ellos, los está escribiendo a ellos y de alguna manera está perpetuando una forma de ser, que de ahí está también eso de dejar las viromes y los lápices a los pies del féretro donde estaba Benedetti, para que no dejara de escribir, para que siguiera escribiendo. Y siempre se dijo que Benedetti tenía un lector tipo que era el uruguayo o uruguaya de clase media culta, interesado por la cuestión política, soñador de utopías, pero yo creo que no solamente ese era, que sí, en gran medida, en los años 60 y 70 y bueno, y 80, ese lector lo seguía aún desde el exilio. Pero creo que hubo también un montón de adolescentes que se iniciaron a la poesía a través de los libros de Benedetti y de Idea Vilariño, sobre todo. A mí me pasó eso. Yo, antes de entrar al IPA, cuando todavía estaba en el liceo, empecé a leer a Benedetti o a Idea Vilariño para leer autores uruguayos apropiados a mi edad adolescente, digamos, apropiados en el sentido de que pudiera entenderlos, sobre todo, y que no fueran los autores que me daban los profesores en el liceo solamente. Y él nos permitía asomarnos a un mundo que era el nuestro, nos permitía conocernos a los uruguayos más. Y yo vi después que Benedetti regresó al país, después de 1985, las colas de jovencitos y de adultos. Cuando él vino, por ejemplo, y presentó algún libro acá o iba a alguna actividad literaria, pero sobre todo las presentaciones de sus libros que se agolparon un poco cuando regresó del exilio en el 85, ¿verdad?
y que el público ese que le había sido fiel, él vio que seguía siéndole fiel y eso lo emocionaba mucho. Y había colas como que había una estrella de rock, que era el que iba a firmar los autógrafos, ¿no? Y era un señor mayor, con pinta de cansado, generalmente respirando mal porque tenía ataque de asma, que le complicaba mucho la vida, y que fue uno de los motivos por los cuales cuando empezó la tarea política y tenía que subir a un estrado para dar discursos políticos, y se atacaba mucho de asma porque se hacían tarde de la noche, y él en principio no manejaba muy bien los códigos de la comunicación oral, de la comunicación escrita es otra cosa, y a veces estaba con él, lo han contado, a veces estaba con el tanque de oxígeno en la casa y tenía que dejar el tanque de oxígeno e ir al acto, y era una cosa como sin sentido. Otra, es increíble, con Idea podrían hacerse un estudio en espejo, Idea también fue muy asmática, los dos tenían un montón de cosas parecidas y muy distintas, por supuesto, ¿no? Pero entonces digo, hay muchos tipos de lectores de Benedetti. Hay otra cosa que me interesa y es todo lo que tuvo que ver con Benedetti y los músicos. Todos los que musicalizaron poemas de ellos o a los que Benedetti les escribió poemas o para los que adaptó poemas para que fueran canciones y que desde Numa Moraes, que creo que fue el primero que musicalizó un poema de él acá en Uruguay, hasta después en el 85 Joan Manuel Serrat, que saca acá el disco de El Sur también existe, Nacha Guevara en Buenos Aires con Favero, y tantísimos dentro del país, fuera del país, tantos recuerdos de músicos, y eso creo que también ha hecho que su popularidad crezca, ¿verdad? Porque la música llega muy de otra manera. Si bien la poesía es música en sí, porque eso decía siempre Idea Vilariño, es más importante el ritmo y la musicalidad de los versos que lo que dice. Eso decía Idea Vilariño, que era muy estricta para la musicalidad en sus versos. Pero la música, bueno, de Idea también hubo músicos que musicalizaron sus poemas. Nosotros ahora, como para ir cerrando esta parte de mi exposición y para dejar que ustedes puedan participar, hacer preguntas o hacer comentarios, o algo que es precioso y que me ha pasado en otras actividades, que la gente cuente los recuerdos que tienen de la primera vez que leyó a Benedetti, o la segunda, o la tercera, o la última, qué le hizo sentir, qué le hizo pensar, a ver si están de acuerdo o no con lo que yo dije, o tienen experiencias distintas y puedan contar alguna anécdota. Pero antes de eso, y para no hacer muy largo este speech, anuncio un video que otra vez nos va a facilitar Carmen, un video de una canción que es como un himno de Benedetti, que es Defender la Alegría. Porque, y esto es importante, a pesar de todo lo malo que pasó, a pesar de tener que irse porque la AAA lo amenazaba su vida, a pesar de tener que exiliarse en Perú, en Cuba, en Buenos Aires y tener que terminar, bueno, hasta que terminó primero en Palmas de Mallorca, donde se atacaba mucho de asma y terminó en Madrid durante tantos años, y el exilio y todos los problemas y todos los dolores y todo el desarraigo y todo lo demás. A pesar de todo eso, Benedetti es como un símbolo de la actitud vital del ser humano, de ese ser humano que es optimista a pesar de todo, ¿verdad? Y un optimismo que además se ve muy claro en esa tosudez de seguir escribiendo y de haber publicado cerca de 80 libros, a los que habría, o 90, a los que habría que sumar todos los que otros escribieron sobre él, o las recopilaciones de sus artículos en la prensa, por ejemplo, y de sus conferencias o ensayos. Creo que Benedetti es un gran constructor de utopías, creo que le daba un no rotundo a la literatura lacrimógena, porque siempre tenía esa fuerza para arriba de que había que tener esperanzas y tener fe a pesar de todo. Y creo que la canción que vamos a escuchar ahora, que la cantaron muchas personas, pero acá la vamos a ver por un grupo muy representativo de músicos, es un digno cierre para este cumpleaños número 100 de Benedetti, que ha sido sorpresivo, porque ha sido realmente una movida como no tiene igual para un escritor acá. Ha habido actividades de todo tipo, de las más importantes y oficiales, en el Solís, en el Sodre, en conferencias, mesas redondas, concursos de cuentos, de ensayos, de poesía, obras de teatro, ballet, hasta la última escuelita
rural del Uruguay profundo, que los niños tuvieron que leer poesías y cuentos de Benedetti, o las maestras les leía. Es impresionante esta movida, que creo que sobre todo, un poco por todo lo que les dije, no puedo hablar de toda la obra de Benedetti, pero creo que quedó marcada a partir de esos primeros libros, y de uno que me olvidé nombrar y que quiero nombrar igual, que es del mismo año que La Tregua, en 1960, y que es un largo ensayo de Benedetti que se llama El país de la cola de paja, que fue un ensayo muy duro, muy crítico, pero crítico con todo el mundo, no se salvaba a nadie, crítico con la democracia, con los políticos, con la burocracia, críticos con el semanario Marcha, que fue durísimo con el semanario Marcha donde él escribía, y había dirigido las páginas literarias. Un libro muy polémico y que le trajo bastantes dolores de cabeza, y del que sale aquella frase que muchos repiten sin saber que está escrita en ese libro, que es, en Uruguay es la primera oficina pública que logra el título de república, o algo así, ¿no? Mi memoria es mala, pero bueno, ustedes lo recordarán mejor. Así que ahora vamos a escuchar, si Carmen está dispuesta, Defender la Alegría, y después encantada los voy a escuchar a ustedes. Muchas gracias. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la cada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía. defender la alegría, 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 defenderla, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿No? Escucharlos nada más, disfrutarlos, imaginar todos los otros que también podían cantarnos, muchos uruguayos que la han musicalizado. No sé, traté de averiguar, pero no supe si alguien tradujo al gallego las canciones y las canta en gallego. Capaz que alguno de ustedes sabe. Pensé que capaz que Cristina Fernández, pero no lo sé. Algún tema, por ejemplo. Y una cosa que olvidé comentarles, que la paso a título de dato, sabiendo que rompo un poco el clima de los músicos. Cuando nombré hoy al principio la biografía de Hortensia Campanella, Mario Benedetti, un mito discretísimo, olvidé mencionar que por disposición testamentaria, Mario Benedetti dejó la indicación de que se creara una fundación Mario Benedetti para la que dejó recaudos de que tuvieran fondos para actuar y proteger el mundo cultural y sobre todo el tema de los derechos humanos en nuestro país. La actual directora de la Fundación Benedetti es Hortensia Campanella. Y lo que quiero decirles es, por si alguien tiene interés y no lo sabía, que la Fundación Mario Benedetti, que está en la calle Joaquín de Salterain, esquina Guaná, y que es una casona hermosa que se puede visitar cuando quieran, pregunten el horario, porque se puede visitar de mañana y de tarde, pero no recuerdo bien el horario.
donde hay muchos objetos de Benedetti. Por ejemplo, hay una habitación donde se reproduce su lugar de trabajo. Está su mesa, está su lámpara, está su silla, están sus libros, están sus sillones, están sus cuadros, está todo el ambiente, es entrar ahí y parece que Benedetti también les va a hablar. O sea que es un dato para el que no lo supiera que puede, además hay actividades culturales, por supuesto. Pueden buscar los datos en internet si no los tienen y hacer una visita para seguir festejando el cumpleaños de Benedetti. Y ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Les recordamos que los que quieran hacer algún comentario o pregunta tienen que abrir sus micrófonos, porque todos están silenciados. Yo soy Carolina, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, yo cuando tú hablabas, Alicia, de eso, de lo cotidiano en Mario Benedetti, yo lo pude vivir personalmente. En el 2006, en el 2007, me di cuenta de la persona que era Mario Benedetti cuando yo me encontré en el palier del edificio donde él vivía. Yo en ese momento estaba haciendo unos trabajos de escritura y bueno, quería que él me diera su opinión y a su vez me había comprado el libro Andamios y quería que me lo firmara. Bueno, yo llegué a ese edificio y justo me encontré con Mario Benedetti, lo menos que yo podía pensar. Y él estaba muy fatigado, ahora me doy cuenta por qué esa fatiga, y bueno, hablamos, cruzamos unas palabras, yo le planteé a qué iba, él llevaba todo en un sobre, y él me dijo, mire señora, lo siento, pero no la puedo atender. Él ya se iba, pero lo dijo de una manera que no era para decir, no voy a hablar con esta persona que no sé quién es, lo único que sé que es una docente, que escribe. No, lo dijo con un sentimiento profundo de alguien que quería sí poder conversar conmigo, pero no se lo permitía ese tiempo. Fue muy amable, muy cordial, vino el taxi, y él sube al taxi, y desde el taxi se da vuelta y me hace adiós con la mano. Toda esa escena que para mí fue emocionante, significativa, enriquecedora, me di cuenta de quién era Mario Benedetti como persona. Eso de lo cotidiano, eso de lo humano, de lo montevideano, del hombre sencillo. Unos días después, gracias al portero, pasé y retiré el libro firmado por él. Obviamente los trabajos no los pudo leer, no me pudo dar su opinión. Pero eso lo guardo y se lo cuento a mis estudiantes porque dignifica a la persona, dignifica al escritor, más allá de toda su escritura que es fantástica. Yo ahora estoy leyendo La borra del café y me hace sonreír, me hace reírme de todas esas cosas que él plantea, con ese lenguaje que llega a todos. Quería comentar esto, compartirlo, porque para mí fue muy, muy importante y algo increíble, ¿no? Que lo atesoro en mi corazón y en mi mente también. Muchísimas gracias por la charla, me encantó. Yo creo que podríamos seguir escuchándote horas, y gracias también al patronato y a una amiga que me mandó la información de esta actividad, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carolina. Gracias a ustedes por la invitación y por generar este espacio tan importante, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. También todos tienen ganas de ir a leer a Benedetti, pero no hablar de él. Está bien, Sí. es válido. Bueno. Lo importante es eso, ¿verdad? Que la gente tenga ganas de volver a leerlo, porque a veces hablamos mucho de un autor y leímos poquitas cosas de él, y de esas poquitas cosas hacemos todo un mundo sin conocer la obra. Es imposible conocer toda la obra de Benedetti, o por lo menos no es fácil, porque es muy extensa. Hay libros que son los principales, por supuesto, y bueno, y con eso se puede tener una idea, pero es verdad lo que recién decían, él era un hombre que en lo posible atendía a su público, pero a veces lo encontraban o apurado o atacado de asma o lo que fuera, y ya no tenía esa disposición, aunque amablemente le dijera que no podía atenderla. Bueno, Alicia, te comento que en el chat, no sé si lo leíste, que probablemente no porque no has podido,
Bueno, hay muchas personas que te felicitan por la charla, que agradecen la charla, así que bueno, no lo han expresado verbalmente, lo han escrito en el chat. Muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación, por la paciencia de armar todo esto, y por las ganas, y creo que Benedetti estaría feliz, realmente, si supiera que se lo recuerda de esta manera, a 11 años de su muerte y a 100 de su nacimiento, ¿no? Creo que para cualquier autor es importante, y creo que lo más importante es que leamos a nuestros autores, y que veamos en las películas de nuestros autores y la música de nuestros autores. Yo soy muy para lo nacional, capaz que a veces demasiado, no por eso no me abro al mundo. A Benedetti le pasó un poco eso, cuando él al principio era muy lector de literatura, cuando era muy joven digo, era muy lector de la literatura europea y norteamericana. Como además traducía, porque había ido del colegio alemán y sabía alemán, pero también sabía inglés y francés, que era autodidacta, un poco como Idea, que también terminó ganando premio Florencio por la traducción de Shakespeare. Fíjense, y solo tenía el inglés que había aprendido en el liceo, lo que era nuestra enseñanza pública. Después ella siguió estudiándolo sola, evidentemente. Pero quiero decir, me olvidé lo que estaba diciendo. Ya estoy fuera de la hora y ya me olvidé lo que estaba diciendo. Quisiera decir algo. Sí. Yo soy Margaret. Fui invitada por una amiga a participar de este Zoom. Realmente lo agradezco mucho porque me pareció excelente poder escuchar a Alicia de un nivel impresionante. Yo que soy, en realidad estoy del lado de la química, me interesa pila poder escuchar estas cosas porque realmente no he tenido una formación más literaria. Y quiero comentar además que Hortensia Campanella fue profesora mía cuando estaba en preparatorios y que fue la que me hizo realmente querer mucho la literatura con sus interpretaciones. Y por último, quiero mandarle un saludo especial a una compañera que hace mucho que no veo y hablo con ella, pero que está participando de este Zoom, que es Susana Zanoniani, y que le mando un gran abrazo. Ella es una excelente contadora, cuenta cuentos de forma maravillosa. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias, Margaret. Te cuento, para que sepas, ya que nombraste a Susana, que Susana está en el taller de cuentacuentos del patronato, y que el taller del patronato va a ser el 22 de octubre la otra actividad dedicada a Mario Benedetti, que es narración oral de cuentos de Mario. Quisiera estar realmente, quisiera estar, no sé si le puedo pasar mi teléfono por acá, por el chat, para que puedan invitarme en esa ocasión. Bueno, cómo no. Gracias. Yo quería decir algo, un beso para Margaret, que hace mucho que no la veía, la verdad. Y también comentarles que con Susana, que no sé si anda por ahí, nosotros fuimos muchas veces a un parque, tal vez que 2 o 3 veces a Paso de los Toros, y allí nosotros hicimos, y contamos cuentos de Benedetti, y trabajamos en los liceos con los estudiantes, y la verdad que fue una experiencia muy linda. Varias veces nos convocaron de allá de Paso de los Toros a narrar Benedetti. Gracias, Susana. Gracias, Susana, espero verte en algún día. Adelante, Neri. Sí. Hola, bueno, preciosa la exposición, realmente disfrutable, y quería también valorar el aspecto de el amor en Benedetti, el tema del amor, que sin duda es también es una manifestación de solidaridad con la vida. No es, o sea, si bien está el tema del amor, es ese amor universal que él traduce para, digamos, que abarca todo, y
y la historia que él toma siempre es como una experiencia moral, donde él sin duda deposita toda esa experiencia propia y la brinda a los demás. La verdad que siempre ese diálogo de él es muy convocante para el que lee, y yo creo que él maneja muy bien ese diálogo invisible con el lector, que yo admiro y creo que es un plus, que él sabe perfectamente conocer el corazón del que lee. Gracias, Nevi. Bueno, parece que el cumpleaños se terminó. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Alicia, sos una linda persona. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un aplauso. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron y los esperamos en las próximas actividades. Muchas gracias. Hasta la próxima.